Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de noticias Globovisión Salud. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista del día de hoy. Se trata de la doctora Carmen Clara Mantinelli. Ella es ginecólogo obstetra. A propósito de celebrarse el día de hoy, o conmemorarse, mejor dicho, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Gracias, Daniela, a ti por la oportunidad, y la idea de este día de conmemoración es crear conciencia, ¿no?, hacia esta enfermedad. Vamos a hablar del cáncer de ovario, porque hablamos mucho de cáncer de mama, cáncer de útero y otros tipos de cáncer, pero el cáncer de ovario no es muy comentado. ¿Qué tan frecuente es este tipo de cáncer en las mujeres? Es que no es que sea tan frecuente, sino es lo difícil de diagnosticar. Lamentablemente se diagnostica muy tarde. En mujeres de edad avanzada, el cáncer de ovario en mujeres jóvenes está relacionado con riesgo genético, y entonces la idea es eso, es crear conciencia, porque la mayoría de estos cánceres se hablan que son esporádicos, es decir, que no están relacionados al riesgo genético. Sin embargo, ese 10% de cánceres sí está relacionado con el gen. Dicen que el cáncer de útero es un cáncer muy silencioso. ¿El de útero o el El de de ovario? ovario. Sí, sí lo es, porque está ubicado en una cavidad muy grande, y cuando logra dar síntomas ya son, generalmente es por las metástasis que produce. Vamos a hablar de las funciones de los ovarios y cómo van a ser estas formaciones de este tipo de cáncer. En este momento, bueno, el ovario es una glándula, es lo que produce las hormonas que nos hacen mujeres, el estrógeno y la progesterona. Y se piensa, que uno de sus factores de riesgo es precisamente esa actividad continuada y no detenida, bien sea por embarazos, por lactancia o por el uso de anticonceptivos orales. Y esa actividad entonces continuada y cíclica del ovario aumenta ese riesgo de que se convierta ese folículo luego en un cáncer. Cuando hablamos de la función de los ovarios, si hablamos de la evaluación ginecológica, ¿cómo hacen ustedes para los estudios y evaluar cómo se encuentran? El eco transvaginal es el que nos permite llegar al ovario directamente, no hay interferencia en relación al peso de la paciente, es muy difícil la interferencia grasa o de asas intestinales, cuando introduces la sonda, a diferencia del eco pélvico transabdominal, que debe entonces atravesar las diferentes capas, que requiere una vejiga llena, y entonces siempre la elección es el eco transvaginal. Sin embargo, cabe mencionar que este estudio no ha demostrado ser una herramienta de screening o de pesquisa para buscar cáncer ovario en mujeres de bajo riesgo, es decir, mujeres que no tengan el gen. Claro, le pregunto porque cuando se hace este tipo de estudio, cuando nos realizamos el eco, se hacen diferentes medidas, se hacen diferentes evaluaciones, incluso se verifica si hay algún tipo de tumoración o si hay presencia, por ejemplo, de ovarios poliquísticos dentro de ellos, pero no se hace una biopsia específicamente de los ovarios como se puede hacer con el útero, que se toma una pequeña muestra para hacer la citología. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo hacen ustedes para ver si se detecta algo diferente en ellos? Fíjate, lo que pasa es que siendo un órgano intraabdominal, no es fácil llegar a él, a diferencia del cuello del útero o del endometrio, en este caso cuando hablamos de biopsias uterinas, porque podemos llegar a través de la vagina, ya hay un canal natural, hay un orificio natural. Lo que hacemos con el ovario es buscar su volumen, hay un volumen habitual, y sobre todo su imagen. Hay imágenes que nos pueden hablar a favor de una lesión que pudiera ser de sospecha, pero siempre hablamos de sospecha, porque el diagnóstico final lo va a hacer la biopsia, y tiene que ser a través de una cirugía por la localización del ovario. ¿Cuáles son el cáncer de ovario? Lo decía hace unos minutos, se llama como una enfermedad silenciosa, pero ¿da algún síntoma específico? ¿Hay alguna señal de alerta que Sí, pueda existen ayudar? síntomas que pueden ayudar, como es esa sensación de llenura temprana, la sensación de que me lleno de gases, de digestión difícil, que no es para que todo el mundo entre en alarma, pero a veces es Claro, un porque pueden ser síntoma. otras cosas, puede ser Así colon que está es un relacionado. síntoma frecuente. Y en invasiones también se habla de la urgencia miccional, que también es un síntoma tan frecuente en la mujer. Lo importante es que acuda a su control anual, que eso es súper importante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando queremos hablar de riesgo y de determinar qué riesgo tiene cada paciente y entender que no todas somos iguales y que no hay una receta para todas, ahí es donde el médico va a poder evaluar si hay presencia de cáncer y hay riesgo de cáncer en familiar o personal, porque el cáncer ovario, cuando está dentro de ese 10% que comentaba que está relacionado a genes, lo vemos en familiares con cáncer de ovario, cáncer de mama, que son estos famosos genes BRCA1 o BRCA2, y que pueden diagnosticarse la presencia de estos genes a través del estudio genético. Hay algo que dicen que si existe algún tipo de nódulo o tumoración en los ovarios, también a veces se ve reflejado en los senos. ¿Eso puede pasar en las mamas?
No, lo que hablamos es de que estas pacientes que tienen estos genes tienen una probabilidad de tener cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces yo creo que ahí es donde estaría la confusión. Es más Claro, bien un riesgo. es bueno aclarar este tipo de cosas porque a veces lo asocian las mamas de una vez con lo que pueda aparecer en ovario, entonces es bueno aclararlo. No, no, son dos. Fuera de ser portadoras de este gen, pues son dos glándulas, digamos, diferentes. La menstruación de, de esta paciente va a ser regular, va a ser normal, ¿hay algún tipo de cambio en ella? Generalmente sí, solo cuando si hubiese un tumor que estuviera dañando el tejido ovárico sano, pues, pero no, lo normal no. El síntoma habitual no es el sangrado irregular, el síntoma habitual es dolor o sobre todo es un hallazgo incidental, es esa paciente que consulta a su chequeo y que uno entonces evidencia una masa en el ovario. Es bueno también siempre decirle al especialista qué estamos sintiendo, porque nos Sí, habla sobre algunas manifestaciones que no asociamos con la parte ginecológica. Por ejemplo, ese dolor abdominal que puede estar asociado a cólicos, no lo vamos a pensar de que pueda ser y sobre ginecológico. todo eso que Y a veces se hablamos, omite, ¿no? la llenura temprana, y que si quisiera hacer un comentario que nombraba lo de los ovarios poliquísticos. Muy recientemente, y algo que vamos a tener que seguir observando en el futuro, a propósito de estos estudios científicos que siguen en el tiempo una gran cantidad de mujeres, se ha visto que pareciera que pudiera haber una relación entre ovario poliquístico y cáncer de ovario. Es algo muy reciente, es algo que solamente es observacional y que debemos seguir estudiando. Pero fíjate, lo importante es de no abandonar la consulta. Claro, porque cuando hablamos de la presencia de ovarios poliquísticos y está la presencia de la imagen de esos huequitos que parecen un racimo de uva, Así es, nos dicen que no es tumoral, que no se opera, de que no se así extraen este es. tipo de... Es que es una alteración hormonal, es una alteración de la función del ovario, de la maduración de sus folículos, que son los ovocitos, las células que lo contienen. Entonces, el cáncer de ovario, según este estudio que están realizando, podría estar relacionado a la parte hormonal o más de la estructura de cómo está el Son ovario poliquístico. preguntas sin responder, solo se Aún sigue en observa. investigación. Así es. Lo que se nota es que en estas pacientes con cáncer de ovario, tienen muchas de ellas ese antecedente de ovario poliquístico. Entonces, al parecer hay fuerza en esta observación y entonces el camino va a ir hacia ahí, ¿no? Hacia observar a estas pacientes, seguirlas en el tiempo. Y fíjate que Hacer al final, seguimiento. cuando tomamos conciencia, nos acercamos más a la consulta. Y entonces cuando vamos a empezar a aprender aún más de todas estas enfermedades. Muy bien, vamos a ver en la próxima parte cómo es el abordaje, cómo se trata este paciente, cuáles son los pasos a seguir. Nos decía que no es la misma receta para todo el mundo, pero vamos a ir viendo cuáles son esos paso a paso. Claro Vamos que a la sí. pausa. En la próxima parte seguiremos conversando con Carmen Clara Mantinelli, ginecólogo obstetra. Preguntas o comentarios, redes sociales, @salud_gb, Instagram, @AnielaJSalas. Ya regresamos.